Hola familias, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a nuestro entrenamiento y discipulado Fundamentos de Sanidad en la Familia. Estamos muy felices de acompañarlos en esta nueva sesión. Que sea un tiempo donde el Padre, ustedes desde ya estén preparados allí en su hogar para que su corazón esté dispuesto, su espíritu esté abierto para recibir lo que el Padre y el Espíritu Santo les va a hablar. Queremos hacer también un pequeño resumen de lo que en la última sesión estuvimos trabajando. Recuerden que aperturamos el tema de los 4 fundamentos de sanidad en la familia, viéndolos a través de Cristo. Y estuvimos trabajando 2 fundamentos, pero también recordar que estos fundamentos son transversales, es decir, que estas columnas y estos fundamentos se relacionan entre sí y uno con el otro se va a complementar. Bueno, recordarles que uno de los fundamentos que estuvimos trabajando fue la identidad. Allí mencionábamos que era muy importante que ustedes pudieran revisar en casa cuál es el nombre que Dios les dio, pero también que pudieran identificar por qué o cuando Dios les entregó, digamos, a sus padres ese nombre, en ese momento, qué fue lo que se soltó sobre su vida y lo que estaban creyendo acerca de ese nombre. Entonces, recordarles para que puedan estar revisando a profundidad cuál es el nombre que Dios ha soltado desde la eternidad y qué estoy creyendo de eso que se soltó. Otro fundamento que estuvimos revisando fue el fundamento del vínculo sano. Y allí fue tremendo saber que el Padre soltó, el Abba Padre soltó en nosotros una voz donde Él nos adoptó y unió y restableció el vínculo entre nosotros con Él. Cristo fue el que abrió el camino y Él fue el que nos acercó al Padre, y ahora es a través de Cristo que podemos nosotros tener esa relación y un vínculo sano con el Padre. Y por ende también estamos revisando cómo se daba nuestros vínculos y ese apego en nuestras relaciones primarias, revisando también cómo fue en nuestras etapas tempranas, cómo era nuestro vínculo y que el Padre estuviera sanando, y eso estamos trabajando. Así que les animamos a que continúen revisando estos 2 vínculos. Si ustedes no han visto la sesión pasada, corran y vayan a ver esa sesión porque fue tremenda y el Padre está trabajando en lo profundo estos fundamentos en nuestros hogares. Bueno, ahora sí, arranquemos. Bueno, entonces vamos a empezar con estos otros 2 fundamentos y uno de ellos es la confianza. Ahora, quiero que me acompañen porque vamos a leer varias definiciones acerca de confianza, pero todas estas se relacionan, vamos a llegar a un punto, ¿sí? Entonces, estén súper atentos. En cuanto a la definición en el Diccionario Avanzado de Oxford, menciona lo siguiente: la confianza es un sentimiento de seguridad en uno mismo que surge de la apreciación de las propias habilidades o cualidades. También menciona que es una creencia en su propia capacidad para hacer algo y tener éxito, o la sensación de que estás seguro. Por otro lado, la Real Academia Española menciona lo siguiente: es la esperanza firme que se tiene en alguien o algo. Y también lo menciona que es ánimo, aliento y vigor para obrar. Eso es interesante. En el diccionario Strong, en hebreo, dice que ahí les vamos a dejar la palabra, ¿listo? Menciona que confianza es esperanza, un refugio, seguridad, garantía, es apoyarse, asegurar,
es algo de fiar, seguro, favorable. Entonces, si se dan cuenta, estas definiciones acerca de confianza, unas apuntan mucho a tener esa confianza en la propia capacidad o en las habilidades, pero cuando vemos en el hebreo, es decir, es mi refugio, es mi esperanza, mi garantía. Y las dos nos están mostrando quizás una confianza en nosotros mismos, ¿sí? Y la otra nos lleva más a ver nuestra confianza como el refugio y nuestra garantía en Cristo. Y cómo a través de Cristo nosotros también podemos, digamos, sentirnos seguros con aquello que Él ha puesto, ¿sí? Pero la mirada no solamente se va a ir a la capacidad o a la habilidad. Ahora revisemos juntos en Salmo 94, 22, dice lo siguiente: pero Yahvé me ha sido por refugio, mi Elohim, por roca de mi confianza. Y es que queremos entender que el fundamento de la confianza se va a desarrollar cuando las necesidades se satisfacen de manera positiva y constante. Entonces, en la medida como nosotros respondemos a las necesidades de nuestros hijos o a la medida como respondemos a las necesidades entre los miembros de la familia, este fundamento se va a fortalecer o se va a debilitar. En la medida que nosotros seamos sensibles y receptivos a esas necesidades que van surgiendo en las diferentes etapas, recordemos que estuvimos hablando en la última sesión también un poco de eso, ¿no? La identidad y el vínculo va a ir también transformándose y desarrollándose en la medida que nosotros vamos creciendo. De igual manera, la confianza se va a ir desarrollando en la medida como nosotros vamos respondiendo a diferentes situaciones y cómo respondemos a las necesidades de los niños. Pero también cómo nosotros respondemos, no solamente a los niños, sino en general las situaciones que surgen en la familia. Más adelante lo vamos a ir viendo con un ejemplo. En Salmo 71, es del 5 al 8, menciona algo que queremos enfocar. Dice: porque tú, oh Adonai, Yahvé, eres mi esperanza, mi confianza desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre, pero tú eres mi refugio fuerte. Si se dan cuenta, aquí está hablando acerca de eso. Desde el vientre sabemos que en Él tenemos confianza. Él ha sido nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Ahora, pueden ver que la confianza puede tomar diferentes significados para las personas, pero queremos que se lleven que la confianza significa tener fe también, y es tener fe en aquello que el Padre ha hablado y ha depositado en nosotros. Ahora, como anteriormente les mencionaba, la confianza se va a dar o se va a mostrar por el resultado o la relación con nuestras experiencias y cómo hemos aprendido a reaccionar en diferentes situaciones. Entonces, la confianza va a desempeñar o se va a desarrollar según nuestro rol, la tarea y al afrontar diferentes situaciones. Y puede que en algún momento la confianza esté más fortalecida o en otros momentos nosotros no nos sintamos tan seguros. Revisemos también en Proverbios 3:26, menciona esto, que porque Yahvé será tu confianza y Él guardará tu pie para que no sea atrapado. Ahorita estábamos hablando y queremos plantear este ejemplo, así que todas también me pueden ayudar un poco. Y el ejemplo es el siguiente: llega un niño con un dibujo que hizo y se lo va a mostrar a sus papás.
Entonces hay dos maneras como quizás podamos responder. Una de esas es, llegó el niño con su dibujo y el papá de pronto en una manera automática le responde como, ay sí, no, qué lindo, sí, sí, muy bien, y está ocupado y quizás no es que lo quiera herir, pero en ese momento no respondió de manera sensible y no tuvo la capacidad en ese momento de percibir que para su hijo ese dibujo es importante. Entonces, en ese caso, esa respuesta de como, ay, muy bien, sí, 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 te quedó muy bien, ay, sí, tú siempre dibujas hermoso. Digamos que esa respuesta de ese papá puede que el niño entienda que el esfuerzo o la mirada es muy, en el elogio, ¿no? Muy bien, te quedó muy bien, pero a la final es, ¿será que el niño sí se está sintiendo seguro o está buscando un sentido de aprobación? Yo quiero que mi papá me diga que muy bien cuando hago las cosas, pero no porque yo quise hacer este dibujo y simplemente quería mostrarle cómo a mí me gusta dibujar. Otra manera, porque aparte como tú lo estabas diciendo, o sea, la confianza va ligada a todo lo que es la necesidad, ¿no? Sí. Entonces a veces enfocarse solamente en el dibujo de, ay, lo hiciste muy bien, no sé qué, es como ignorar la necesidad que el niño de pronto está expresando en ese momento, ¿no? Entonces es importante por eso, a veces creo que la confianza va de la mano con el oír, el despertar, el poder abrir nuestros oídos y nuestros ojos a la necesidad, tener la misericordia también, o sea, todo lo que trabajamos aún este mes o este tiempo también hemos trabajado con el Ministerio Infantil, pero todo lo que tiene que ver con entender la necesidad del otro, ¿no? Entonces, entre más la entiendo, más puedo escuchar y puedo ver y puedo atender esa necesidad y la persona va a poder desarrollar esa confianza, ese músculo de la confianza va a ser cada vez más fuerte, ¿no? Entonces es como simplemente no ignorar por qué está entregando el dibujo, o sea, es decir, ¿qué necesidad está expresando al entregarle ese dibujo? ¿Qué necesita de mí? Necesita que lo mire a los ojos, que le diga que bien que está aprendiendo, que cómo está manejando de bien los colores, cómo lo está expresando, cómo pudiste plasmar lo que querías en un dibujo, o sea, todo eso, o sea, poder ver la necesidad detrás del acto que el niño está haciendo, ¿no? Y que cuando esto no sucede, muchas veces puede pasar que si hacemos y repetimos como papás estas acciones una y otra vez, precisamente se rompe eso y muchas veces podemos ver jóvenes que no les gusta hablar con sus papás o que se cierran porque dicen, ¿para qué? ¿Para qué si mi papá de pronto está ocupado? ¿Para qué si de pronto no tiene tiempo? Y se crea eso en la familia, ¿no? Del papá ocupado, del papá ausente, la mamá ausente. Cuando tenemos estas respuestas automáticas a momentos en donde nuestros hijos necesitan vincularse, ahí se unen, ¿no? Necesitan de nosotros para fortalecer en ellos la confianza. Y algo que también, hablando también, digamos, del vínculo, como sabemos que todo se entrelaza, también no solamente hablando de nuestros hijos, ¿no? Sino lo trascendemos a todos los vínculos familiares que tenemos con nuestros esposos, o sea, en cada nivel familiar, cómo estamos nosotros atendiendo las necesidades, estamos prestándoles atención, estamos realmente dando una respuesta adecuada a alguien a quien nosotros amamos. O sea, es importante y saber que la familia, o sea, esto es tan importante porque realmente a veces uno ve familias en crisis y todo se devuelve a eso, o sea, no me está escuchando, no es importante lo que yo estoy diciendo, y eso pasa en cada nivel, tanto los más chiquititos, que es tremendo que un niño diga que su papá no le presta atención, pero también a nivel ya entre pareja, o sea, es tremendo, aún los papás también con los hijos, o sea, porque uno como padre también sigue necesitando que sus hijos se comuniquen con uno, ¿no? O sea, no solamente de los niños, sino también como papá también, ¿no? Eso estaba pensando ahorita, cuando uno de joven no logra leer la necesidad que tiene el papá y lo deja en, es la cantaleta, siempre me sale con lo mismo, pero no logramos ser sensibles, como dices, a que detrás de eso que él te está expresando hay una necesidad que no logra poner en palabras, ¿no? Pienso,
cómo a medida que los hijos van creciendo, cómo puede incrementarse un temor en el corazón de los papás de se van a ir en algún momento y nos vamos a quedar solos, por ejemplo. Y uno pues está concentrado en tantas cosas que experimenta en la juventud, que el trabajo, que la universidad, lo que sea, y no se da cuenta que de pronto dentro de sus demandas, como decíamos, porque uno lo puede experimentar, es que me demanda, hay una necesidad de quiero compartir contigo, te quiero sentir cerca, aunque sé que estás creciendo y te tengo que dejar crecer, no quiero dejar de estar vinculado contigo, ¿no? Entonces, como dicen, aplica para cada miembro de la familia. Cierto. Y nuevamente, recordemos eso que estamos hablando y es seamos muy sensibles ante esas necesidades que surgen en cada miembro de la familia, de poder soltar en ellos una palabra que los afirme en su identidad, se fortalece el vínculo y por ende ellos se sienten seguros. Y la seguridad es confianza, donde yo siento que este espacio, esta relación es mi refugio, ¿sí? Y unido a lo que veníamos hablando en sesiones pasadas, la voz que el Padre ha soltado, y entiendo que en Él encuentro mi esperanza, encuentro mi garantía y esa seguridad. Y yo también les hago esta pregunta y a nosotras mismas también, y es, ¿la confianza está puesta en nosotros mismos, sin decir que no sea valioso sentirnos confiados? ¿La mirada está puesta en nuestras capacidades solamente? ¿O nuestra mirada está puesta en decir, yo confío en lo que el Padre ha puesto en mí? Más allá de solamente me enfoco en yo sé que esta habilidad o esta capacidad yo soy buena, entonces esa es mi confianza o mi refugio, o yo sé que por la aprobación de otros, entonces pongo mi confianza en eso, sino que sea un tiempo de decir, mi confianza está en la voz que el Padre ha soltado, en mi familia, en mí. Y revisemos segunda de Corintios 3, del 4 al 6. Y dice, y tal confianza tenemos ante Dios por medio de Cristo, no es que seamos suficientes por nosotros mismos para considerar algo de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia, que esto también es capacidad, proviene de Dios. Repítalo, nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto. Y esto es tremendo, porque es eso, es entender que Él es el que me hace competente en el propósito que Él ha soltado. No de la letra, bueno, y ahí hay otra parte, pero específicamente es eso, no es por nosotros, sino por lo que Él ha puesto en nosotros. Entonces, la confianza en uno mismo tiene que ver incluso con nuestra creencia y ahí se une. Entonces, yo tengo confianza en algo que yo creí de mí y se une lo que estábamos trabajando de la identidad y cómo eso está muy relacionado con nuestro sistema de creencias. Entonces, sepamos que cuando vemos que nuestra capacidad y suficiencia proviene de Dios, sabemos que Él ha puesto los recursos, los dones, los talentos, las habilidades y nos hace ser competentes y funcionales en nuestra familia y en el propósito que Él ha soltado. Y veía algo y es que a veces de pronto la baja, es que no sé si llamarlo así, pero la baja confianza o no sentirte tan y te sientes inseguro, son por muchos factores y uno de ellos puede ser miedo, críticas, el descontento incluso que afecta la autoestima, la falta de conocimiento, fracasos previos que puedas haber tenido. Y es que muchas veces nos falta confianza en nosotros, pero es porque estamos creyendo algo que los demás piensan de nosotros. Y nuevamente caemos en el error, porque es decir, estamos
colocando nuestra confianza en otros y no en lo que el Padre ha soltado. De ahí la importancia de lo que hablábamos de soltar verdad sobre los niños, pero incluso en esa relación en cada miembro con la familia, con los papás, con los hermanos, que podamos soltar voz de verdad, estableciéndolos en un lugar de confianza, donde la confianza no sea depender del otro, sino acuérdate que tu refugio y tu confianza está en lo que Dios ha soltado de ti. Ahora, sigamos. Listo. Nuestro cuarto y último fundamento es el fundamento del propósito. Vamos a entender un poco primero qué es esto del propósito, porque se puede ver a veces como una palabra demasiado grande, muy amplia, y que muchas veces uno puede decir como no, qué difícil es saber qué es el propósito, entenderlo, pero queremos decirles que todos, cada uno de nosotros, tenemos un propósito que el Padre nos ha dado porque somos sus hijos, y Él nos envía a cada uno de nosotros con un diseño y con un propósito especial. El propósito entonces lo podemos entender como un objetivo que queremos alcanzar, y este objetivo hace que podamos nosotros tener nuestros ojos enfocados en algo específico, pero también encaminar nuestras acciones hacia esto que queremos lograr. El propósito no solo se trata de qué queremos, ¿sí?, qué queremos alcanzar, sino cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a ese objetivo, a ese diseño que tenemos por delante. Entonces podemos decir que como familias, cada una de las familias tiene un diseño, tiene un propósito entregado por el Padre, pero cada miembro de la familia también tiene un propósito, según la etapa de vida en la que se encuentra. ¿Sí? Un niño pequeño que está en etapa escolar, tal vez parte de su propósito en ese momento es estudiar, es terminar sus estudios, es aprender muchas cosas nuevas, aprender obediencia, aprender hábitos. Una persona que es universitaria, pues parte de su propósito entonces es la universidad, terminar sus estudios para ejercer una carrera, una profesión. Pero como les decía, es muy importante no solo enfocarnos en eso que queremos lograr, sino cómo en el proceso vamos a lograr este objetivo. Y eso nos va a marcar la diferencia. Vamos a ver cómo Jesús mismo fue enviado con un propósito. El Padre envía al Hijo con un propósito especial a la tierra, y Él inicia y termina, cumple esta misión. Lo vamos a ver en diferentes versículos. Entonces les pido que me acompañen a Juan 6:38, que dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Parte del propósito de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Como les decía, el propósito tiene dos aspectos importantes: nuestros ojos, la visión, y el hacer, nuestras acciones. Y Jesús fue enviado no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de quien lo envió. En Juan 5:19 dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Entonces, una vez más vemos cómo Jesús todo el tiempo tuvo puestos sus ojos en el Padre, habló, actuó conforme a lo que el Padre hacía. Y eso hizo que Él pudiese completar y hacer el propósito con el cual fue enviado a la tierra. Nosotros, como les decía, tenemos cada uno de nosotros un propósito especial, y por eso es tan importante que como familias, como personas, podamos tener claro cuál es el propósito que tenemos en Dios. Cada uno de nosotros fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza, y aún nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito para cumplir juntos como cuerpo. Y eso lo podemos ver
en Juan 17. Juan 17 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús dice acá que Él acabó la obra por la cual fue enviado a la tierra, y Él resucita, y a nosotros también nos da una tarea, y parte de nuestra misión también es que lo conozcamos a Él, que podamos caminar constantemente con Él, no solo con Dios, sino pues dice también con Jesucristo. Y la pregunta entonces sería ¿cómo podemos encontrar el propósito en nuestras vidas? Y un poco quiero relacionarlo a cada uno de los aspectos con los que estuvimos hablando durante estos días. Y es primeramente en nuestro nombre. Como decíamos, el nombre nos da una identidad. Fuimos nombrados por nuestro Padre, y aunque nuestros papás terrenales nos hayan puesto un nombre, Dios también nos dio un nombre, nos ha hablado y ha dicho quiénes somos en Él. Entonces, parte del nombre trae también ese propósito por el cual fuimos enviados. Entonces, al descubrir, por ejemplo, que un nombre significa Dios es el que salva, entonces, que es, por ejemplo, Josué, ¿no? Entonces, ese nombre tiene ese significado, pero también puede empezar a mostrarnos cuál es el diseño de esa persona. Y tal vez es un diseño de llevar sanidad, salvación a muchas personas, un diseño de predicar, de hablar de las maravillas de Dios. Entonces, al identificar los significados de nuestro nombre, podemos también empezar a mirar qué propósito tenemos con ese significado que tiene cada uno de nuestros nombres. También es muy interesante poder empezar a ver cuáles son nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras motivaciones, porque de eso también depende el propósito, ¿sí? Dios ha puesto en nosotros dones, talentos, cada uno de nosotros tenemos un diseño especial, y eso también marca mucho el por qué o el cómo, como les decía, no solo el qué vamos a hacer. Tal vez si yo soy muy buena con las artes, puedo hacer algo con esto, pero el cómo es cómo Dios me está guiando a hacer esto y cómo eso va a impactar a otras personas, como por medio de lo que yo hago, por medio de lo que yo soy, por medio de lo que transmito, puedo estar trayendo luz, verdad a muchas personas que necesitan. Y como familias podemos identificar cuáles son los frutos que estamos dando como familias, qué cosas vemos que hay especial en cada una de las familias. Si todas las familias igual tienen como una identidad, son totalmente diferentes y hay características que nos hacen únicas. Entonces también podríamos entrar a ver qué frutos damos como familias, en qué cosas vemos que todos accionamos y nos estamos moviendo para identificar esos propósitos. El propósito es algo que puede ir no cambiando, sino más bien como, no sé cómo lo diríamos, como avanzando a medida que la persona va creciendo según la etapa, ¿no? O sea, el propósito de tal vez algunos sí pueden cambiar, pero también se puede ir sumando como nuevos diseños a ese propósito grande que el Padre nos ha dado. Qué bonito entender con eso que nos estás compartiendo. O sea, como entender que esa identidad que Dios nos dio a cada uno como persona, pero también a la familia, no va a cambiar. O sea, permanece, digamos, un ejemplo que dabas de Josué. Pero qué bonito y qué paz, yo creo que da al experimentar saber que el propósito, o sea, ese objetivo que se marca, se va a ir transformando a medida que nosotros también nos transformamos. O sea, creo que muchas veces al no entender eso, como que se pone una carga y un peso muy fuerte en nuestras vidas por no puedo perder el propósito, y no puedo perder el propósito, pero es como la identidad nunca se va a perder, esa identidad, eso que nos hace ser la familia
X específico nunca va a cambiar, aunque las etapas cambien, aunque se transforme la familia, pero sí ver cómo ese objetivo que buscamos alcanzar se va transformando a medida que nosotros también. O sea, a mí me parece muy bonito y digo, uy, qué paz saber que la forma incluso en la que voy a ir avanzando en mi vida va a ir transformándose a medida que voy creciendo o van cambiando las etapas. Y saber que esa identidad va a permanecer siempre. Sí, yo creo que es importantísimo también lo que estás diciendo, ¿no? Y cómo se vincula con la identidad, o sea, el saber lo que somos, ¿no? Cuando hablabas, me venía el versículo ahí cuando se acuerda que un grupo de judíos quería también expulsar demonios y iba por todo lado, y en el nombre de Jesús expulsaban demonios y los espíritus empezaron a contestarles, bueno, pues a Jesús conocemos, a Pablo también, pero ustedes quiénes son. O sea, no se trata solamente de copiar una tarea. A veces cuando uno está como perdido en el propósito, que es lo que tengo que hacer, empieza uno como a copiar tareas. A este le funciona esto, entonces voy a hacer lo mismo que él y lo voy a hacer de tal forma, y olvidamos quiénes somos, ¿no? Olvidamos la esencia de lo que Dios colocó en nosotros, lo que Dios colocó en nuestra familia. Y o sea, la identidad, como dice Anita, nunca va a cambiar. O sea, lo que Dios estableció nunca va a cambiar. Lo que nosotros tenemos cuando nos sentimos perdidos, lo que tenemos que hacer es tomar nuestro tiempo y devolvernos a ese momento en el cual Dios sopló la verdad sobre nosotros, sopló la identidad, sopló lo que somos como familia, y empezar a caminar y empezar a ver los frutos, como mencionas, a ver las cosas aún naturales, ¿no? O sea, lo natural, en qué fruto estamos dando, en qué Dios se gloría, ¿no? Entonces, y ahí vamos a poder empezar a conocer y afirmar también lo que somos, ¿no? Y dejar de copiar propósitos, porque a veces eso también frustra. Y dices, no me funciona como y es que no puedo avanzar como tal persona, y es porque estás mirando hacia donde no es. Como tú dices, o sea, nuestra vista tiene que estar completamente focalizada en Dios. Y es también ver muy lindo el dinámico de la dinámica de la familia, como, aunque lo que decíamos, ¿no? Cada miembro puede tener un propósito diferente, a la final toda la familia se acompaña, ¿sí? Aunque mis hijos son pequeños y ellos están en una etapa diferente a la mía como mamá, todos estamos viviendo esa etapa y todos acompañamos cada uno de esos propósitos o de esos momentos de vida. Entonces, qué importante es reconocernos en la familia, o sea, reconocer nuestro diseño como familia general, pero también poder identificar cada miembro en qué etapa está viviendo, qué propósito Dios le ha entregado y cómo podemos ayudarlo a impulsar, a crecer en este diseño que el Padre le ha entregado. Y para eso, entonces, queremos dejarles algunos aspectos muy prácticos de cómo podemos hacerlo. Y mucho está también en el hablar, el cómo podemos enseñar, ¿sí? Porque en el propósito está muy relacionado los hábitos, las rutinas. Si nosotros evaluamos, ¿no? Si nuestros hábitos y nuestras rutinas están fortaleciendo ese propósito, ¿sí? Digamos, en el caso volvemos al ejemplo del universitario, ¿sí? El joven universitario está estudiando, sus hábitos, sus rutinas están llevando a que él cumpla de manera exitosa este propósito, o es una persona que no tiene el orden, la disciplina, y por ende todas las cosas se van a ver afectadas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? Y es enseñando el camino, enseñando lo correcto. Y en la palabra hay un versículo, Deuteronomio 6, del 4 al 9, que a mí me gusta mucho porque nos dice qué debemos hacer. Y dice que esas palabras de amar a Dios, bueno, esto debemos enseñarlo y guardarlo en nuestro corazón y repetirlas, dice en este caso a nuestros hijos, y hablarlas estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Parte de ganar esa disciplina, parte de poder enfocarnos en el propósito que Dios tiene, es poderlo enseñar. En el caso de nosotros que somos papás, pues a nuestros hijos, a los pequeños, pero si ya somos adultos y somos jóvenes, también nosotros mismos podemos enseñarnos a nosotros mismos y empezar a hablar esas cosas. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí?
cómo debo lograr esos objetivos que Dios me ha hablado y recordarlos constantemente, en todo tiempo, estando en casa, estando en mi trabajo, estando en los diferentes lugares donde estoy. Y con esto queremos dejarles algunas preguntas para que podamos pues estar meditando durante estas semanas en todo lo que hemos aprendido de estos fundamentos. Queremos saber y preguntarles si hemos estado atentos escuchando lo que Dios dice de cada uno de nosotros y de la familia. Y esas palabras que hemos escuchado de Dios las tenemos presentes, tal vez algunas se han olvidado, tal vez hay cosas que a veces vienen y se olvidan, qué importante es guardarlas como tesoro, escribirlas, para que esto no pase, ¿no? Para que no queden olvidadas. Preguntarnos también cuál es nuestro propósito, cuál es mi propósito en este momento, en la etapa en la que estoy, pero cuál es el propósito de mi familia, porque Dios me puso en el lugar donde Él me puso, porque la familia pues ninguno lo escogemos, Dios es el que nos pone en la familia. ¿Y cuál es el propósito de mi familia? Mi forma de vivir está acorde al propósito, las acciones, mis hábitos, mis rutinas, lo que hago día a día, la manera como hablo, ¿está acorde al propósito que Dios me ha entregado? ¿O hay cosas que debo empezar a corregir, que debo empezar a cambiar para poder caminar en ese sendero correcto? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mi familia en la etapa en la que estamos viviendo? Y eso que espera Dios, eso que Dios ha hablado, hemos tomado la decisión de vivirlo. Entonces, como les hablábamos desde el principio, cada uno de estos fundamentos nos están ayudando a construir nuestro hogar y que nuestro hogar puedan ser hogares funcionales, hogares sanos, hogares donde tal vez hay cabida el error, aquí hay cosas que hay que corregir, pero que podamos traer la luz para que salga a luz esas situaciones y podamos entrar a cambiar y a transformar nuestras vidas. Revisémonos constantemente. Creo que cada uno de nosotros necesitamos cada vez ser más como Cristo, más como Él y poder traer sanidad a nosotros, ¿no? Parte de, digamos que podemos tener 3 palabras y es el tratamiento, puede ser lo que necesitamos sanar en este momento, pero también nosotros como papás, los que tenemos hijos, podemos entrar a prevenir situaciones, ¿no? Cosas que tal vez nosotros vivimos, que no tuvimos, como decía Anita, podemos, aunque ya pasó el tiempo, ya no vamos a volver a ser niños, sí podemos en Cristo recibir sanidad, podemos en Él traer sanidad y completarnos esas áreas que no fueron completas, pero sí ahora con nuestros hijos empezar a trabajar de una manera diferente, empezar a vincularnos, a relacionarnos en la familia de una manera distinta y buscar que todos podamos caminar conforme al diseño que Dios nos ha entregado como familias. Qué tremendo es entonces que Cristo sea el fundamento. Yo, viendo esos 4 fundamentos que el Señor nos llevó a escoger para trabajar junto con todos ustedes, decía, nos quedamos cortos nosotros o sea, si nos intentáramos poner como fundamento, decimos, pues nos quedamos cortos, porque muchas veces nos vamos a cansar, tal vez nos vamos a frustrar, no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. Pero qué tremendo de saber que tenemos a Cristo como nuestro fundamento y que en Él hemos tomado nombre. Y cómo nuestra identidad está segura, sabiendo que todo aquello que Él pensó cuando nos creó, en Él está seguro. Y que por su Espíritu hemos logrado ser filiados, regresamos a estar en Él, de todo lugar donde fuimos sacados. Por su Espíritu fuimos filiados y logramos en Él encontrar cómo desarrollarnos y crecer de manera sana. Aunque ya seamos adultos, podemos
devolvernos y en el desarrollarnos, crecer, hacer cierres de manera sana. Y qué tremendo saber que tenemos en Él ese refugio, esa seguridad y confianza de que Él nos habilitó, nos capacitó, nos llenó de dones y talentos para poder cumplir ese propósito, y que en Él encontramos las herramientas que necesitamos para cada tiempo, para cada etapa, para poder responder en nuestras vidas. Estamos agradecidos con el Padre porque solo viendo por encima estos fundamentos, creo que Él ya nos ha dejado pensando en muchas cosas. Nuestro objetivo no es revivir traumas, ni revivir desde el corazón de víctima que experimentó un trauma, sino, como dice Efesios, que podamos conocer y entender que su amor es alto, es ancho, es profundo, que abarca todos los espacios para ser completados en Él. Así que bendecimos este tiempo, estas semanas de ministración en sus casas y los animamos a no desconectarse de este tiempo de sanidad. Les mandamos un abrazo a todos. Bendiciones.